Me pidieron que platicara un poco de Ucrania y Rusia, no del conflicto como tal, eso tal vez al ratito podamos dejar un poco de tiempo para un vistazo general, sino un poco el trasfondo histórico de lo que son Ucrania y Rusia y sobre todo de lo que ha sido el antisemitismo, que creo que al fin de cuentas es el tema que más nos interesa, ¿no? Lo que ha sido el antisemitismo en estas regiones. Entonces, bueno, también se está viendo el mapa bien de este lado, ok, no hay problema. Bien, entonces, en este primer mapa, lo que estamos viendo es el territorio de lo que es la Federación Rusa, es decir, de lo que normalmente Rusia no se ve muy aparatoso en tamaño. Sí, es evidentemente el país más grande del mundo, aunque tengan en cuenta que la Tierra en el Polo Norte pues obviamente se achica porque es redonda, ¿no? Entonces no es tan aparatosamente grande como de repente parece en los mapas. Aquí está un poquito más intentado de retratar de una manera más fidedigna, sería así la curvatura del planeta. Entonces, bueno, esto es la Federación Rusa, lo que es el territorio de Rusia. Ahora, Abraham, por favor, ¿me puedes poner el siguiente mapa? Aquí estamos viendo lo que es concretamente el territorio de Ucrania. Toda la zona que está en verde claro es la zona que ahorita está en conflicto. Esta cabecita que está al final, digamos, dentro de lo que es el Mar Negro, esto es la península de Crimea, que fue anexada por Rusia en el conflicto, durante el conflicto del 2014. Y toda la región oriental que está en verde claro es la región llamada del Donbass. La zona principal es Donetsk, que es lo que está ahorita en conflicto. Pero bueno, todo este territorio verde es Ucrania. Lo que tienen a la derecha, todo este espacio grande a la derecha, eso es la Federación Rusa. Y lo que está arriba de Ucrania es Bielorrusia. Y arriba los países bálticos. Entonces, bueno, ¿me puedes regresar al mapa anterior? Bien, entonces, en este mapa lo que tenemos es que esto es la Federación Rusa y este punto de aquí es Ucrania. Entonces, a ver, paso nada más para decirles aquí, de esto que es la Federación Rusa, este punto de aquí es Ucrania, es en donde nos vamos a centrar. Bien, entonces, para que nos ubiquemos geográficamente. Ahora bien, hablar de la historia de los judíos en estos territorios es remontarnos prácticamente a los tiempos, fíjense hasta cuándo nos tenemos que remontar, a los tiempos del antiguo imperio asirio. Los asirios conquistaron el reino de Samaria, ustedes saben, el reino de las 10 tribus del norte de Israel, lo conquistaron en el año 722, antes de la era común, y tomaron a una gran cantidad de pobladores. Asirios y babilonios tenían esta, digamos, estrategia para destruir a las naciones. ¿Qué hacían? Tomaban gente de las naciones que conquistaban, la repartían en otros territorios y traían gente de otros lugares a vivir a la nueva nación conquistada. Este relato ustedes lo pueden encontrar en el Tanaj, en los libros de Reyes y de Crónicas, cómo los asirios trajeron gente nueva a vivir a lo que luego vino a ser llamado Samaria, el actual Shomron, y bueno, de ahí vienen los antiguos samaritanos, de esta mezcla que se generó. Bien, entonces, parte de estos exiliados, me voy a disculpar un poco, pero así me ve mejor, ok, bien, parte de estos exiliados que los asurim toman y se los llevan de la tierra de Samaria, los van a colocar en territorios que ya son parte de lo que actualmente es Rusia. Sobre todo, bueno, aquí está Eretz Israel, esto es Turquía. Entonces el imperio asirio dominó, digamos, una amplia región, incluso un pedazo de aquí. Y luego, básicamente, Turquía no la conquistó, pero sí hasta acá y un pedazo de aquí. Entonces, los exiliados de Samaria fueron repartidos por diferentes lugares y hubo algunos que incluso se quedaron aquí. Entonces, bueno, si quieren asomarse un poco más de este lado para que no diga yo que está viendo a todos los mapas. Gracias. Entonces, hubo exiliados del antiguo reino de Israel que ya estaban en el territorio que actualmente es Rusia. Entonces, la presencia judía en Rusia data, ¿de qué estamos hablando? 2700 años, 2800 años, más o menos. Bien, obviamente continúa la evolución histórica y continúan migrando personas hacia esta zona, sobre todo durante los tiempos de los persas, a partir de que Ciro el Grande, Quirosh, el rey del que nos hablan los libros de Isaías, lo menciona en el capítulo 45, muy interesante mención explícita de que va a venir un rey llamado Quirosh y va a conquistar a los babilonios. Pero bueno, él también tuvo un dominio enorme sobre todos estos territorios, así que muchas comunidades judías se fueron asentando allí. Aquí pasa algo rarísimo, algo que no pasaba en la antigüedad.
En la antigüedad no existían las diásporas. La gente, la identidad nacional de todos los pueblos estaba íntimamente relacionada con el territorio. Si tú agarrabas un grupo y lo sacabas de su territorio, por eso lo hacían los asirios y los babilonios, si tú sacabas a un grupo de su territorio, ese grupo perdía su identidad en la cosa de una o dos generaciones. ¿Por qué? Porque se tenían que asimilar a otra forma de vivir, se tenían que asimilar a adorar a otros dioses, cosa que no les preocupaba porque eran politeístas. Entonces, bueno, si tú ya tenías 20 dioses en tu país, no te molestaba adorar otros 20 dioses en otro país. O sea, ya estabas programado para eso. No existía el concepto, vamos a llamarle así, de conversión, en el sentido de una persona que hoy dice, bueno, hoy soy católico, me hago protestante, o soy protestante, me hago budista, etc. No existía este concepto, porque como todo mundo era politeísta, podías llegar a otro lugar y simple y sencillamente asimilarte. El primer pueblo que tuvo una diáspora en el concepto moderno de la palabra, o sea, el pueblo que inventó el concepto de diáspora, fuimos nosotros. ¿Por qué? Porque asirios y babilonios nos dispersaron por diferentes lugares, pero hubo ese remanente del que hablan profetas como Jeremías, por ejemplo, ese remanente que se mantuvo fiel, no se asimiló y pese a no estar en su territorio, conservó su identidad como israelitas. Ya luego les empezaron a llamar judíos. El término judío es una cuestión nada más ahí temporal, que antes del exilio en Babilonia se les llama israelitas. ¿Por qué? Porque el reino se llamaba Malhut Israel, y luego pasó a llamarse Judea, y por eso nos empezaron a llamar Yehudim. Pero bueno, entonces estamos hablando del mismo grupo que fue el primero en tener, digamos, sucursales, franquicias, ¿no?, en todo el mundo. Y esto, por supuesto, fue muy aprovechado para cuestiones comerciales. Pero bueno, entonces así empieza la diáspora judía, y así es como en esta parte, la más sureña de Rusia, empiezan a instalarse las primeras comunidades judías. Bien, después va a venir toda la cuestión de las guerras contra los romanos, la destrucción del segundo templo, del Beit HaMikdash, que acabamos de rememorar esa tragedia ahora en Tisha B'Av. Hoy lo estamos rememorando porque lo trasladamos. Pero bueno, entonces empieza otra serie de migraciones judías que sobre todo se van a mover desde esta zona hacia el mar Mediterráneo, y desde esta zona donde estaba la comunidad de Alejandría también hacia el norte de Europa. Entonces va a ser cuando los judíos vamos a empezar a llegar otra vez a estos territorios, nada más que ahora por acá, rodeando por este lado. Entonces, lo que se sabe por las investigaciones históricas y genéticas es que todo el grupo judío que hoy es identificado como Ashkenazim, todos los judíos Ashkenazim, básicamente provienen de una serie, aproximadamente 350 familias. Fíjense qué maravillosa es la ciencia que ya nos permite hacer esas precisiones. Aproximadamente 350 familias que se establecieron, ahí sí no voy a alcanzar, bueno, voy a usar el micrófono, por aquí, en esa zona fronteriza entre Francia y Alemania, la zona del río Rin, lo que es Renania se le llama, y que estuvieron establecidos allí aproximadamente entre los siglos 8 y 10. Y después de esto, las expulsiones de las que fueron objeto por la intolerancia, bueno, esto todavía, ahorita te pido el siguiente mapa. Las expulsiones de las que fueron objeto los fueron movilizando hacia el oeste, y entonces fueron estableciéndose en lo que es Polonia, que es esto, Bielorrusia, Ucrania, Rusia, etcétera, ¿no? Pero aquí el problema es, para empezar a entender cómo es este asunto, el problema es que en ese tiempo eso no se llamaba Rusia, ni Bielorrusia, ni Ucrania, ni Polonia, ni nada de eso. Ahora sí, Abraham, por favor, ponme el siguiente mapa. Bien, este es Ucrania, el que sigue, por favor. Bien, este es el Rus de Kiev. Rus en eslavo pues significa algo así como el reino o digamos la federación de Kiev. Fíjense qué curioso, la historia de Rusia empieza en Kiev, que es la capital ucraniana. Ustedes lo han de haber escuchado últimamente en las noticias que se habla mucho de Kiev. Esto es con lo que comienza la historia de Rusia entre los años 879 y 1240. Bueno, internet exigen porque pongamos los créditos de dónde sacamos el mapa. Ahí va a estar apareciendo, estos son usuarios de Wikipedia, de ahí descargué los mapas, ahí están los créditos. Pero bueno, este es el periodo del que estamos hablando ahora. Estamos hablando de cuando los grupos eslavos, las naciones eslavas, recuerden que en Europa básicamente, en el continente,
tenemos tres tipos diferentes de personas: los latinos, que están en el sur, en la zona del mar Mediterráneo; los germanos, que están en el norte; y los eslavos, que están en el este. Entonces, este va a ser el territorio, el primer territorio del Rus de Kiev. Como pueden darse cuenta, lo que es Rusia, si recuerdan el primer mapa, lo que es Rusia no estaba conquistada todavía. Básicamente, este territorio en la actualidad es Ucrania, y un poquito aquí esto es Bielorrusia, y estos son los países bálticos hacia arriba. Y allá hasta arriba es parte del territorio de lo que actualmente es Finlandia. Entonces, estamos hablando de apenas el embrión de lo que después fue la Federación Rusa y el Imperio Ruso, y eso empezó en el actual territorio de Ucrania. Entonces, punto número uno que tenemos que tener en cuenta en esta cuestión histórica: en este tiempo original, estamos hablando de la Edad Media, la mitad de la Edad Media, de hecho, no hay diferencia entre Rusia y Ucrania. De hecho, al reino se le llama el Rus, evidentemente Rusia viene de esta palabra, el Rus de Kiev. Y esto se va a mantener así más o menos durante, que son unos 400 años, ¿no? 400. Suri, ¿me puedes mandar el siguiente mapa, por favor? Gracias. Bien, esta es una idea para que vean cómo está organizado el Rus de Kiev en este momento. Y ya aquí van a empezar a identificar algunos nombres, sobre todo por algunos apellidos yiddish, que son más o menos comunes, ¿no? Por ejemplo, está el Principado de Galicia. No sé si alcancen a ver, pero aquí les voy leyendo. Está el Principado de Galicia. Si tienen costumbre de tratar con algunos yiddish, se habrán enterado que hay problemas de diferenciación en la pronunciación en el yiddish, porque dicen, es que yo soy galiciana. O sea, galiciana significa que vino de algunas de las comunidades que se establecieron aquí, y tienen otro tipo de pronunciación. La famosa canción Hoy von Pripetchik, los galicianos pronuncian Hoy von Pripetchuk. Y bueno, discuten también por eso, de cómo se debe pronunciar. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos el Principado de Smolensk. Digo, seguramente conocen por lo menos a Rabino Smolensky, y obviamente hay muchas familias de apellido Smolensky que no son parientes. ¿Por qué? Porque Smolensky significa que provienen del territorio de Smolensk. Entonces es un apellido toponímico, le llamamos, ¿no? O sea, de topo, tierra, o sea, el lugar, y nomos, el nombre. Entonces se deriva del nombre del lugar de donde viven, ¿no? Entonces, bueno, es como, por ejemplo, entre las comunidades Mizrahim, apellidarse Mizrahim, precisamente, ¿no? O sea, se refiere al oriente, al lugar de donde vienen. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el Principado de Polotsk. La etimología evidentemente ya anticipa lo que va a ser Polonia. Es un mismo grupo que luego se trasladó un poco para acá, porque Polonia más bien está de este lado, ¿no? Aquí está un cachito, aquí dice Reino de Polonia, un pedacito. Y bueno, ahí estaban los países bálticos, Estonia, latgalianos, que luego van a ser los latvios, y bueno, lo que allá arriba dice Sum es lo que actualmente es Finlandia. Entonces, esta es la división política de cómo era el Rus de Kiev, para que nos demos una idea de lo complejo que era socialmente hablando. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de tribus eslavas, no era nada más una sola, no era nada más ucranianos y rusos, sino una gran cantidad de grupos, pero que bueno, empezaron a unificarse primero a partir de una monarquía que tenía su capital en Kiev, y por eso se le llamaba Rus de Kiev. Abraham, ponme el siguiente mapa, por favor. Gracias. Bien, estos son un poco más adelante, el Rus de Kiev, en 1237, cuando ya empieza a conquistarse el territorio oriental, es decir, lo que luego se va a convertir en Rusia. Entonces, por ejemplo, ahí ya todavía no tenemos propiamente a Moscú como tal. Déjenme ubicarme, ¿dónde está Moscú? Moscú más o menos va a quedar por esta zona, aquí todavía no existe. Pero bueno, esta es la parte de cómo se va extendiendo, cómo van incrementando sus conquistas los eslavos del Rus de Kiev. No le podemos llamar ucranianos porque todavía no se llamaba Ucrania. Pero bueno, son los reinos eslavos. Como pueden ver también aquí ya se metieron un poquito más hacia el occidente, ¿no? Esta parte es de los Balcanes, lo que actualmente es sobre todo Bulgaria, y un pedazo de lo que es Eslovaquia en la actualidad. Entonces, bueno, aquí ya vemos cómo para el siglo XIII, casi mediados del siglo XIII, el Rus de Kiev empezaba a extender sus dominios,
y asentar las bases de lo que más adelante va a ser ya todo el Imperio Ruso. Abraham, por favor, el siguiente mapa. Gracias. Bien. Bueno, toda la expansión de los reinos eslavos se va a ver momentáneamente interrumpida por la invasión mongola. Saben, ¿no? Gengis Khan fue el primero que empieza con esta tremenda expansión y luego lo continúan sus descendientes. Esto es más o menos todo el reino, bueno, lo que le llamaban de la Horda de Oro, el reino mongol. Y bueno, durante un tiempo, obviamente se metió, aquí ya tenemos ubicado Moscú, ahí está arriba, Kiev, Vilna, Novgorod, ciudades importantes del mundo eslavo, pero como pueden ustedes ver, aquí siempre nuestro punto de referencia va a ser este piquito, ¿no? Que es Crimea, Ucrania es lo que está arriba, Rusia es lo que está para allá. Entonces podemos ver cómo durante algún tiempo los mongoles dominaron toda esta zona, un buen pedazo de lo que es Ucrania y un buen pedazo de lo que, bueno, de lo que luego sería Ucrania y otro buen pedazo de lo que luego sería Rusia. Aquí la parte interesante es que no sé si se hayan fijado, si alguna vez hayan tenido ocasión de convivir con rusos. Hay rusos que tienen ojos rasgados, güeros, altos, lo que quieran, pero tienen ojos de tipo rasgado. Es evidente herencia de la presencia mongola que hubo en el siglo XIV, o sea, hace ya un montón de tiempo, pero bueno, ahí está todavía un poco de descendencia de esta invasión. El siguiente mapa, Abraham, por favor. Gracias. Y bien, después de que los mongoles son ya expulsados, hacia finales del siglo XIV, bien, ahora sí, Moscú se va a convertir, aquí está como Moskva, Moscú, se va a convertir en el epicentro, en la gran ciudad de todo este territorio. ¿Por qué? Porque bueno, con las continuas guerras que todavía se estaban dando entre el Imperio Bizantino, que estaba en lo que actualmente es Turquía, aquí abajo, con los musulmanes, toda la estructura eclesiástica de Bizancio, de la capital del Imperio Bizantino, allá no le llaman papa, son diferentes a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero entonces ellos no tienen un papa, ellos tienen un patriarca, así es como le llaman. Bueno, toda la estructura del patriarcado de Bizancio, del patriarcado del Imperio Bizantino, va a tener que huir ante el peligro que representaban los musulmanes y van a terminar estableciéndose en Moscú. Entonces, Moscú se va a convertir en la ciudad heredera de las antiguas autoridades eclesiásticas bizantinas. Y por eso Moscú se va a convertir en un lugar importantísimo ya dentro del mundo eslavo. Entonces, cuando empieza a expandirse específicamente el ducado de Moscú, es cuando Kiev va a dejar de ser la ciudad preeminente en todo este mundo y ahora va a ser Moscú. Y entonces, lo que antiguamente había sido el Rus de Kiev, después de un periodo de expansión, después de la invasión de los mongoles, ahora va a empezar a evolucionar primero como ducado de Moscú y ya después como un imperio. Abraham, por favor, el siguiente mapa. Bueno, viene la época del zarato, es decir, cuando los zares gobiernan Rusia y como pueden ver, aquí ya conquistaron todo. Ya se fueron a meter casi hasta Alaska, por este otro lado del planeta. Aquí ya pueden ver cómo el zarato ruso extiende todas sus conquistas. Allí están los años, creo que eso sí se alcanza a ver desde lejos. Allí están los años y los diferentes tonos de verde en el que lo fueron conquistando, que fueron ampliando toda la conquista de este territorio. Entonces, bueno, va a ser en este periodo, ya digamos, después de la Edad Media, del siglo XVI al siglo XVIII, donde los zares van a extender las conquistas y van a sentar las bases para que llegue ya Pedro el Grande después a constituir todo esto como un imperio. Abraham, ¿me puedes poner el siguiente mapa? Bien, bueno, no, ponme el que sigue, ahorita regresamos a este, entonces platico lo de Eurovisión. Este es también otro posterior, a ver, ponme el siguiente, no me digas que no se mandó. No, regrésate, no importa, anda, el del zarato ruso, creo que faltó un mapa por ahí, no importa, es el mismo territorio. Ándale, mira, exactamente, Imperio Ruso. Ahí podemos ver ya cómo a partir de 1725 cambia el nombre, ya no se le llama zarato, sino ahora imperio, porque bueno, los zares de repente ahora se declaran emperadores, ¿no? Estas cuestiones eran básicamente vanidades. Claro, hubo una reforma política, hubo una reforma estructural, sobre todo porque Pedro el Grande trató de modernizar a Rusia, pero bueno, seguía siendo básicamente el mismo reino y ahí estamos viendo toda la extensión que llegó a tener, incluso en Alaska. Alaska originalmente fue parte
del Imperio Ruso, y todavía en el siglo XIX, no sé si sepan, antes de que los Estados Unidos terminaran de extenderse, la famosa conquista del oeste, ¿no? Antes de que terminaran de extenderse hasta California, los rusos tuvieron el proyecto de conquistar la costa oeste de lo que hoy es Estados Unidos. No pudieron, pero bueno, todavía quedan muchas familias rusas allí en California, de estos intentos de colonización. Bien, esto ha sido, en términos generales, la expansión de lo que primero fue el Rus de Kiev y lo segundo fue el Zarato y ya luego Imperio Ruso. Lo que quiero que tengan presente de todo esto es que en toda esta época es imposible diferenciar a Ucrania de Rusia. Son lo mismo. Solamente en una época, en la primera época, la capital está en Kiev. Después de ese paréntesis que representa la invasión mongólica, la capital pasa a Moscú. Pero estamos hablando básicamente en toda esta etapa del mismo grupo. Entonces, cuando hablamos del antisemitismo en Rusia o en Ucrania, en todas estas etapas, estamos hablando de un mismo antisemitismo. No estamos hablando de antisemitismo ruso en diferencia al ucraniano o al revés. Estamos hablando de un mismo antisemitismo. Bien, esta fue la situación hasta 1914. Ponme el siguiente mapa, por favor. Y bien, en 1914 empiezan las crisis internas de Rusia, que van a culminar con la revolución de 1917. Y entonces, entre 1914 y 1917, el Imperio Ruso se va a fragmentar. No, obviamente no voy a entrar en detalle de cómo se llama cada una de todas estas provincias, porque son un montón. Pero bueno, en esta etapa, aquí ya podemos ver, sí podemos ver muy claramente la diferencia. Por ejemplo, ¿dónde está? Esto que está en azul clarito, el número 19, esto es Ucrania. Crimea, aquí está con el número 4. El número 19 es Ucrania. Esta va a ser la primera vez, 1917, la primera vez que Ucrania de repente es un lugar diferente a Rusia. ¿Por qué? Porque en este momento, por las broncas intestinas en el Imperio Ruso, se desmembra todo. Cada una de estas regiones es momentáneamente independiente, y entonces esta va a ser la primera vez en la historia que vamos a tener una diferenciación clara entre Ucrania y Rusia. Bien, llega la revolución de 1917, triunfan los bolcheviques, Vladimir Ilich Lenin, todo eso seguramente lo conocen. Entonces se impone el socialismo en toda esta zona y empieza lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todo esto que era el Imperio Ruso va a volver a reintegrarse, ya no como un imperio, sino como la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces otra vez Ucrania va a quedar bajo dominio ruso, y ya con esa diferenciación que hasta antes no existía. ¿Me puedes poner el siguiente mapa, ahora, por favor? Bien, entonces vamos a regresarnos. Eso fue breve historia del territorio eslavo. Ahora vamos a regresarnos con la cuestión judía, porque ya hablé demasiado de eslavos. ¿Qué andábamos haciendo los judíos en ese tiempo, en esos lugares? Bueno, la migración de judíos continuó gradualmente hacia esta zona, y una de las grandes razones por las que muchos judíos entre estos siglos, ahí tenemos arriba, el reino de Jasaria, años 618 al 1048, o sea, estamos hablando de 4 siglos que van del 7 al 11. Les decía yo que estas comunidades judías que se habían establecido en la zona fronteriza entre Francia y Alemania, la zona del Rin, de repente las empiezan a expulsar, las empiezan a correr, y muchos de ellos se empiezan a mover hacia el este. ¿Qué es lo que les va a llamar la atención del este? ¿Por qué las ganas de moverse a esta zona? Porque en esta zona se fundó el reino de Jasaria, y el reino de Jasaria tuvo una característica muy interesante, de la cual tenemos muchas dudas a nivel de historia. No hay muchas fuentes documentales que nos aclaren qué pasó, pero tenemos un texto interesantísimo escrito en España. Fíjense en dónde. En España, por el insigne rabino, poeta y sabio judío, el Rab Abraham Yehuda Halevi, que es de quien se toma el nombre para el Knis, bueno, el templo que está aquí en Monterrey. Yehuda Halevi escribe un libro que se llama El Kusari, que es como una especie de obra de teatro. No le podemos llamar obra de teatro porque en este tiempo todavía no se inventaban las obras de teatro en el sentido moderno de la palabra, pero es una obra escrita a manera de diálogo entre el Kusari, el rey de los Házaros, Kusar, Hazaria, nada más en hebreo, el rey de los Kusarim o Házaros,
discutiendo todo el tiempo, dialogando con un sabio judío, con un rabino, con un sacerdote cristiano y con un imán musulmán, para decidir cuál es la religión que él va a tomar. Y al final de cuentas, al final de todas las discusiones, el rey de los házaros decide hacer un giur, decide la conversión al judaísmo. Entonces, sabemos que esto ocurrió efectivamente. Sabemos que a partir de esto, este es el reino házaro, a partir del reino del año 618, sabemos que más o menos un siglo y medio después de eso, la aristocracia házara se convirtió al judaísmo. Y esto, por supuesto, creó un ambiente, pues, evidentemente tolerante y óptimo para que las comunidades judías que venían de Alemania, sobre todo, y que estaban huyendo, pudieran encontrar en este reino un poco más de tranquilidad, o bueno, más bien, protección incluso. Se ha especulado mucho con este tema porque después el nazismo va a fomentar el bulo, o sea, la mentira, la descarada mentira con la intención de acusar a los judíos de algo, y que de hecho ahorita es un tema muy recurrente en toda la propaganda anti-israelí o pro-palestina, que por lo menos los judíos ashkenazim serían una falsificación, serían un judaísmo falso, porque en realidad serían descendientes de los házaros que se convirtieron. Bueno, en términos históricos, bueno, si los házaros se convirtieron, pues son judíos, punto, o eran judíos, pero la realidad es que no hay evidencia histórica que sustente que los házaros todos se convirtieron. Sabemos que la conversión fue de los aristócratas, del rey y su gente cercana, pero no del pueblo. La población házara en su gran mayoría siguió siendo cristiana o musulmana, dependiendo de la región. Entonces, no hay una conversión házara. Se han detectado en los estudios genéticos que se han hecho, se ha detectado que ciertos genes que se encuentran aproximadamente en rango minoritario, y aparte solamente en aproximadamente un 30% de las familias judeo-ucranianas, genes muy remotos sí se remontan a esta zona. Entonces es entre judíos ucranianos, más o menos un 30% de los judíos ucranianos tienen tantitos ancestros házaros, de la gente que sí se convirtió y se integró. Solamente en la, digamos, en la numismática, no sé, en las monedas, en la, ¿cómo se dice? Los apellidos, luego me acuerdo. Entre los apellidos judíos solamente hay un apellido identificado claramente como házaro, que es el apellido Kagan, o Kogan en algunas variantes, pero que curiosamente puede ser los Kogan o los Kagan tienen dos orígenes distintos. Algunos son Cohen, porque es la forma en la que en el idioma eslavo se ve la H, o el símbolo de la H. Entonces en idioma eslavo de repente Cohen pasó a ser Kogan. Pero también Kagan, así, esa palabra es en eslavo antiguo la palabra para referirse a un príncipe. Entonces los judíos de apellido Kagan son descendientes factiblemente de la aristocracia házara. Ese es el último vestigio que queda de los házaros en las comunidades ashkenazíes. O sea, en realidad todo esto de los judíos házaros es un mito, y que sobre todo lo utiliza mucho la propaganda actual antisemita para decir que los judíos en Eretz Israel somos invasores y que les deberíamos revolver todo el terreno a los palestinos. Bueno, no vamos a meter en eso. Bien, como pueden ustedes ver, aquí está Crimea y lo de arriba es Ucrania. Entonces, el reino házaro estuvo ampliamente presente en Ucrania. Y bueno, eso fue lo que estuvo trayendo a mucha gente judía. Bien, el reino házaro se desmorona en el siglo XI. ¿Qué pasa con él? Bueno, las guerras contra los bizantinos y contra los otomanos hicieron que finalmente fuera destruido, y entonces esto pasa a ser parte primero del Rus de Kiev y luego del Ducado de Moscú. Entonces todo eso del Rus de Kiev y del Ducado de Moscú, si recuerdan, es de esa época, pero tantito posterior. Bien, entonces, ok, esto deja de ser Hazaria, se convierte en los porcentajes, ¿no? Mientras más oscuro el verde es porque había más población judía. Como pueden darse cuenta, la población judía no era mayoritaria. O sea, en los lugares donde más concentración había es porque había más del 17% de la población, pero en los demás era en realidad muy baja. Pero en términos generales, los judíos tenían prohibido vivir fuera de esta zona.
Solamente se aceptaba con, por ejemplo, familias que tuvieran grandes negocios y que fueran importantes en el comercio. Ok, te damos chance de vivir en Moscú. O en San Petersburgo, que está allá hasta arriba, ¿no? O familias, por ejemplo, que de repente, lo clásico, que el zar se encontraba un judío muy hábil con las finanzas y entonces, bueno, te traigo a trabajar en la corte, les daban permiso. Pero en términos generales, el 95% de la población judía siempre se mantuvo viviendo en esta zona. Y, como pueden ver, aquí abajo está Crimea, estamos hablando fundamentalmente de Ucrania. Y aparte, como pueden ver también, la parte verde más concentrada está justamente hacia este lado, que es el de Ucrania, y un poco hacia lo que es actualmente Bielorrusia. Entonces, bueno, Minsk aquí es la capital de Bielorrusia. Esto ya es un poco más bien territorio polaco, pero bueno, entonces, como pueden ustedes ver, la gran mayoría de la población judía en estos reinos no estuvo en Rusia, estuvo en Ucrania. Bueno, lo que hoy es Rusia o en lo que hoy es Ucrania. En ese tiempo, recuerden, no existía la diferencia. Entonces, todo el antisemitismo que surge en este tiempo, esta va a ser la época en la que van a aparecer los famosos cosacos, que aparecen en esta región, en esta parte sur de lo que hoy es Ucrania. Es un movimiento que hoy se estudia como parte de la historia de Ucrania, pero recuerdan, en ese tiempo todavía no era Ucrania. Pero todo esto, o sea, todo el antisemitismo institucional venía de Moscú, venía de las autoridades rusas que dominaban todo esto. Bien, esta zona se va a mantener así hasta 1905. Todas las obras literarias que ustedes lean sobre judíos en Rusia en esta época de los Shtetl, o sea, si han escuchado el término, el Shtetl es el típico pueblito, aldea, donde solamente viven judíos. La obra más famosa es Violinista en el Tejado, espero que la hayan visto alguna vez, si no háganlo, es divertidísima. Bueno, divertidísima nada más gracias a que los judíos hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos. Pero bueno, el trasfondo de esa historia obviamente es trágico. Pero bueno, Violinista en el Tejado ocurre en un shtetl ficticio, porque no existió históricamente, llamado Anatevka, y es en esta zona. Todo ese tipo de historias ocurren siempre en este territorio. Las novelas de Isaac Bashevis Singer, las novelas de Sholem Aleichem, que son por ejemplo dos de los autores yiddish más importantes, van a ocurrir siempre en este territorio. Y obviamente conforme el Imperio Ruso empieza a desmoronarse, que iba a ser muy interesante lo que va a decir Lenin, Vladimir Ilich Lenin, ya durante las épocas de la Revolución Rusa. Lenin no era antisemita, oficialmente se declaraba enemigo del antisemitismo. Bueno, tenía como su mano derecha a un judío, ¿no? A León Davidovich Trotsky. Pero Lenin en realidad nunca tuvo interés en detener el problema del antisemitismo, o sea, lo dejó correr. Pero bueno, Lenin decía algo interesante de todas maneras. Decía que el antisemitismo era la forma en que los zares, los gobernantes rusos del tiempo del zar, distraían a la población para que en vez de que la gente, la clase obrera, ¿no? Ya saben, ese tipo de discurso típicamente soviético, para que la clase obrera, en vez de odiar a sus opresores, odiara a los judíos. Entonces Lenin, en ese sentido, se refería al antisemitismo como una evasión manipulada por el gobierno de los zares para que la gente no se rebelara contra quienes lo explotaban, sino que en cambio odiaran a los judíos. Bueno, lo que es cierto es que ya durante la época de decadencia del Imperio Ruso, que empieza en el siglo XIX, pues evidentemente, efectivamente, van a canalizar el odio contra las comunidades judías y van a empezar a ver esto que llamamos en Yiddish, sobre todo lo llamamos pogroms, es decir, los ataques contra las comunidades judías, asesinatos, violaciones, masacres, despojos, etc., ¿no? Vamos a tener dos tandas muy importantes de pogroms en esta época, entre 1881 y 1884, y luego entre 1903 y 1906. Estas dos épocas que provocaron tantos pogroms en esta zona de Rusia, bueno, de lo que era el Imperio Ruso, pero que en realidad hoy le llamamos Ucrania, fueron lo que hicieron que el sionismo de ese momento tuviera un gran auge, pues porque obviamente los judíos, siendo sistemáticamente perseguidos en ese territorio, encontraron en el sionismo una alternativa. Es decir, bueno, ok, entonces, pues, si no nos quieren, nos vamos a Eretz Israel. Entonces, por eso se van a dar dos grandes periodos de migración judía desde
toda esta zona que hoy es Ucrania, Rusia, los países bálticos, Polonia, etcétera, a lo que era primero, lo que era todavía la provincia de Palestina del Imperio Otomano, el Imperio Turco, que eso duró así hasta 1917, cuando se convirtió ya en el Protectorado Británico de Palestina. Pero bueno, entonces entre 1881 y 84, y luego entre 1903 y 1906, los grandes pogroms que se dieron en esta zona provocaron grandes movimientos de migración, que fueron los que empezaron a crear, por ejemplo, los kibbutzim y los moshavim en Israel, justo porque venía de toda esta reacción en contra de las persecuciones de los ares. Es una situación trágica porque, por ejemplo, todavía en el censo que hace Rusia en 1898, fíjense, había 5 millones de rusos, 5 millones de judíos rusos en esta zona. En el censo que se va a hacer 20 años después, en 1928, después de la Revolución Rusa, la cifra había disminuido a 2.3 millones. Es decir, en 20 años, 25 años, desaparecieron 2.5 millones de judíos de esta zona. Muchos asesinados, otros desarraigados, porque por ejemplo la última medida que va a tomar así drástica contra judíos, que se va a tomar en la era soviética, es que desde los 9 años te podían reclutar para ir al ejército. Desde los 9 años te podían meter al ejército ruso y te tenías que quedar allí 25 años. Muchos no volvían a ver a sus papás, muchos se desarraigaban completamente. Y bueno, también obviamente muchos huyeron. La gran mayoría se movieron hacia Alemania, Francia, los Estados Unidos, hacia la América, es como le llamaban en ese tiempo, y otros, más o menos 45,000, es la cifra que se estima, se movieron hacia Eretz Israel, lo que era todavía la Palestina otomana. Pero entonces imagínense, de una comunidad de más de 5 millones de judíos, en el transcurso de 20-25 años, fue reducida prácticamente a la mitad. Entonces, bueno, y todo esto fue política rusa. Pero bueno, lo que era la zona de Ucrania, pues obviamente no estaba exenta de culpas. Que ahí fue donde se dieron el fenómeno, repito, de los cosacos, y los cosacos participaron en muchas de las masacres contra los judíos. Hay una película maravillosa que hizo Steven Spielberg de caricaturas, es infantil, que se llama Una historia americana, no sé si la hayan visto. Es de una familia de ratones que huye a los Estados Unidos y bueno, luego el ratón, el pequeño, el niño, el protagonista, se pierde, anda en el oeste y todo esto hasta que luego ya logra reunirse con su familia, ¿no? Pero ya desde que vi que era la familia Ratonovich y de que era una producción de Steven Spielberg, dije, esto está sospechoso. Vi una parte y es efectivamente una manera muy bien caricaturizada, en el buen sentido de la palabra, de retratar lo que fue esta experiencia judía de huir de los pogroms en este tiempo. O sea, hay una escena entre divertida, porque es una parte musical, pero si entiendes el trasfondo histórico, es una escena estrujante, en donde el papá está contando su historia y está contando cómo los gatos organizaban estas racias para exterminar a los ratones. Pues lo que tú estás viendo en la imagen es un pogrom. Y los cosacos son los que están representados como gatos, y ellos, los judíos, como ratones. Y en esta parte, en lo que están cantando, el estribillo de la canción, porque es la parte donde esta familia está, digamos, como que explicando por qué están tan contentos de viajar a América, lo que ellos están diciendo es, no hay gatos en América. Así se llama la canción, de hecho. O sea, porque era la experiencia judía de saber que si lograban llegar a América iban a poder ya liberarse o zafarse de toda esta persecución institucional que se daba lo mismo en territorio ucraniano que en territorio ruso. Recuerda, en ese tiempo no había diferencia. Suri, por favor, el siguiente mapa. Gracias. Bueno, aquí no se ve nada, pero ahorita les explico qué se trata este mapa. Viene la Revolución Rusa, viene según esto un cambio en el sentido de que, les decía, Lenin sí fue un enemigo del antisemitismo en su forma clásica, pero eso no significa que fuera amable con los judíos. Los socialistas soviéticos traían esta idea de que este concepto de nación era un concepto burgués y había que erradicarlo. Todos los seres humanos deben ser liberados, este es su discurso, del concepto de nación, porque lo único que realmente trasciende aquí en el mundo es la clase obrera, no importa en dónde esté, y entonces hay que romper las fronteras de lo nacional. Esa era parte del discurso soviético.
No sé si ustedes alguna vez tuvieron el caso de tratar con judíos yiddish bundistas. El Bund es uno de los movimientos socialistas judíos que van a surgir en esta época, y el Bund es enemigo total del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el Bund maneja todavía este rollo marxista de que las fronteras tienen que desaparecer y de que cualquier cosa que signifique fundar un país nuevo es una regresión histórica y está mal. Bueno, en fin, el caso es que la política soviética ya no siguió con las pautas clásicas del antisemitismo zarista, pero no fue nada amable con los judíos. Justo porque los soviéticos querían que todas las identidades religiosas fueran destruidas. No nada más la judía, también la católica, también la ortodoxa, también la protestante, también la musulmana. Y se propusieron reeducar a la gente. Pero bueno, como consecuencia de todo este tipo de desgracias, una gran cantidad de judíos había empezado a migrar. Esta es la zona donde estaba la zona de exclusión judía, aquí arriba. Una gran cantidad de judíos ya se había empezado a mover hacia acá, hacia estos territorios de Afganistán, esto es China, esto es Mongolia. Ya se habían empezado a establecer en toda esta zona. Entonces, ¿qué va a hacer Joseph Stalin? Ese sí, un tipo de lo más antisemita que se puedan imaginar. Pero bueno, ¿qué va a hacer Joseph Stalin para intentar remediar esto? Algo muy curioso. No sé si ustedes estén enterados que este cachito que está aquí, en el piquito que se hace donde termina Mongolia, es un país judío. Es un oblast judío, es así como se le llama en ruso. Es el oblast de Birobidzhan. Birobidzhan fue una región que en 1928 Stalin decretó que esta zona es el país para los judíos. Y su objetivo era trasladar a todos los judíos aquí. No se logró, porque ya muchos estaban emigrando otra vez, ya en la época soviética, pero ya estaban emigrando otra vez a lo que ahora era el protectorado británico de Palestina. Ya se lo habían quitado los turcos. Pero bueno, esto fue muy interesante cómo la política de Stalin pretendía disfrazarse de muy amable. Miren, los judíos les vamos a dar un país. Bueno, una república soviética, ¿no? Pero, pues digo, esto en este tiempo estaba perdido, estaba detrás de Siberia. Siberia es toda esta zona de aquí arriba. Birobidzhan estaba perdido detrás de Siberia, era una zona pantanosa, llena de moscos, llena de malaria, llena de cualquier cantidad de enfermedades, casi inhabitable. Bueno, ese fue el país que nos regalaron muy amablemente los soviéticos, ¿no? Birobidzhan ahorita está súper bonito, ya después de varias cosas ha mejorado mucho, y la cultura judía se está restaurando ahí. El idioma oficial, eso sí, el idioma oficial es el yiddish, desde siempre. Desde que Stalin decretó la creación de esto, el idioma oficial de Birobidzhan es el yiddish. El emblema nacional de Birobidzhan, seas judío o no seas judío, el emblema nacional es la menorá, o sea, son símbolos judíos los que se utilizan aquí. Entonces, bueno, ya ahorita, un siglo después, casi un siglo después de su fundación, Birobidzhan es una zona completamente diferente. Ya cambiaron, pavimentaron, arreglaron, está muy bonito. Busquen en internet las imágenes. Buen lugar para ir a hacer turismo judío si alguna vez quieren visitar este lado del planeta que casi no se visita. Perdón por el comercial. Bien, el caso es que, bueno, esta fue parte de la política en realidad antisemita de Stalin para intentar mover judíos a un lugar más bien inhóspito. Pero bueno, ¿tenemos otro mapa todavía o ya acabó? Ok. Bien, entonces, esto fue durante la época de la Segunda Guerra Mundial, y aquí es en donde, ahora vamos a regresar otra vez al asunto de Ucrania y Rusia, donde se van a sentar las bases definitivas de la separación. No de la separación política, porque Ucrania siguió gobernada por la Unión Soviética hasta 1989, pero sí de la separación en la percepción de la gente, es decir, en el que gente dijera, yo soy ucraniano, no soy ruso. Esa es la separación que me interesa ahorita marcar. Esa se va a dar entre 1932 y 1934, cuando ocurre el holocausto ucraniano, el llamado Holodomor, que fue la época en la que Stalin, era brutal el señor, la época en la que Stalin mató de hambre, no se sabe a cuántos ucranianos. Los cálculos menores hablan de 1.5 millones, los más exagerados hablan de hasta 15 millones. Eso es demasiado exagerado. Se calcula que entre 2 y 4 millones de ucranianos murieron de hambre porque Stalin ordenó la confiscación de todo el grano, de todo el alimento que había ahí. Entonces, en 2 años, entre 1932 y 1934, ocurre un holocausto ucraniano, Holodomor se le llama,
Y va a ser el momento en que los ucranianos por primera vez van a tomar como plena conciencia, digo, ante semejante agresión, de decir, nosotros somos ucranianos, no rusos. Y esto va a tener consecuencias terribles, porque luego cuando va a venir la invasión nazi, en 1941, cuando viene el ataque alemán, va a hacer que muchas milicias ucranianas se pongan del lado de los nazis. Si lo vamos a ver en términos de la lógica que ellos podían tener, era bastante obvio que eso iba a pasar, que si habían sido así de brutalmente maltratados por Moscú, era obvio que ante la invasión alemana muchos grupos ucranianos se pusieran del lado de Moscú. Claro, no todos. Aquí sí se exagera completamente cuando se dice que todos los ucranianos son antisemitas. No, no es cierto. Todas las sociedades humanas son complejas, hay de todo. Porque también, por otro lado, los que más muertos pusieron durante la Segunda Guerra Mundial fueron los ucranianos, defendiendo Rusia. ¿Por qué? Pues porque era la línea, o sea, esta famosa línea, el frente ruso que le llaman, donde se dieron en la torre rusos y alemanes y que dejó más de 25 millones de muertos. Esa línea pasaba mayoritariamente por Ucrania. Entonces, pero esta va a ser la época de la ruptura definitiva. Y bueno, ya, cuando la Unión Soviética se desmoronó en 1989, 90, 91, en ese lapso desde que empieza la perestroika hasta que cae el muro de Berlín, bueno, Ucrania ya empieza por primera vez su vida como país independiente. Y bueno, de ahí se va a empezar a originar parte del conflicto actual. Bueno, entonces, en resumen, ya englobando todo esto, que ya hablé mucho, lo que quiero que quede claro es esto: Ucrania es un invento relativamente moderno. Es decir, estamos hablando de algo que de manera independiente apenas empezó en 1914. De 1914 hacia atrás estamos hablando del territorio eslavo, en donde primero hubo el Rus de Kiev y donde luego hubo el Ducado de Moscú y finalmente el Imperio Ruso. Primero el Zarato y luego el Imperio. Y bueno, después ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, cuando hablamos del antisemitismo intrínseco a esta región, estamos hablando de un antisemitismo cuya raíz la comparten por igual rusos y ucranianos hasta la fecha. Entonces, aquí sí es completamente incorrecto decir que los antisemitas están de un lado. No, están en los dos. Lamentablemente están en los dos, y lamentablemente hay sectores en ambas sociedades que son profundamente antisemitas. Pero bueno, también digo, no todo es blanco o negro en la vida, también está el otro polo. Entonces también ha habido gente, sobre todo que durante la Segunda Guerra Mundial, gente que defendió a los judíos, tanto en Ucrania como en Rusia, y los hubo también en Alemania. Entonces, por ejemplo, ahorita que el señor Opatovsky nos contaba su experiencia, lo he escuchado yo un montón de veces a él, y algo impactante, no pude evitar recordar parte de la familia ashkenazí que tengo, una tía de mi mamá, polaca, sobreviviente de Auschwitz, y que justamente a ella la tuvieron en condición de refugiada, a ella y a su mamá, un tiempo en Rusia y otro tiempo en lo que hoy es Pakistán, y de ahí los treparon en un barco y los mandaron a vagar por todo el mundo hasta que les dieron asilo en México. Pero bueno, entonces en ese lapso ella se acordaba perfectamente bien pues, de cómo sí hubo gente que las ayudó. O sea, dentro de lo que hubo gente que las ayudó tanto en Polonia, ella era de Polonia, luego en Rusia, pues de hecho que la salva a mi tía, ¿no? Mi tía bisabuela, mi tía abuela. Es un médico alemán que era amigo del papá. Cuando ellas llegan, ella y la mamá llegan a Auschwitz, las reconoce, las saca del campo y les permite llegar, les ayuda a llegar a territorio controlado por los rusos. En fin, es una historia compleja. Ahorita que está todavía el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando se topen con estas versiones que quieren radicalizarlo todo, no, es que los antisemitas son los ucranianos, los antisemitas son los rusos. No, lamentablemente antisemitismo hay en los dos lados, porque tienen un mismo origen, porque son básicamente históricamente lo mismo hasta 1914. O sea, después de más de 1000 años de historia, apenas tienen un siglo que Rusia y Ucrania realmente se separaron, y eso oficialmente apenas en 1990, más o menos.